Buenas tardes, esta actividad es la actividad de aprendizaje del SENA GA2 240.001.528 AA4 que tiene como finalidad crear el algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas sólidos regulares. En esta evidencia lo que queremos plantear es brindar un algoritmo por medio de un sistema computarizado que nos permita calcular el área y el perímetro tanto de figuras planas como de sólidos de volumen de sólidos regulares, y un ejemplo de cómo se hallaría el volumen de un sólido irregular. Este es el problema que se nos plantea en la guía, que es consultar figuras geométricas y fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Después de tener esa información completa y organizada, se debe organizar un algoritmo y luego responder a la pregunta que había comentado anteriormente de si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Aquí tenemos una tablita donde nos muestra las fórmulas que vamos a usar para crear el algoritmo. Aquí tenemos perímetro, ¿sí? Aquí tenemos perímetro y tenemos área de cada figura: cuadrado, perímetro y área, triángulo, perímetro y área. Por ejemplo, el área del triángulo es multiplicar A por H y dividirlo por 2, ¿sí? En el círculo, por ejemplo, para tener otro ejemplo, para encontrar el área se debe multiplicar 2pi por radio al cuadrado, y eso nos va a arrojar el resultado del área de un círculo. Por otro lado, tenemos las figuras sólidos irregulares. Su volumen, por ejemplo, del cubo es el volumen de A elevado a la 3. Volumen del prisma nos dice que es el área base por la altura del cuerpo. Acá, por ejemplo, en el círculo, en la esfera, perdón, porque el círculo es diferente a la esfera, el volumen de la esfera es 4 por pi, que pi recordemos que es 3,14 por radio al cuadrado sobre 3 dividido 3. Así hallaríamos el volumen de esta figura, de la esfera. Aquí está planteado mi solución. Busqué y encontré que con el principio de Arquímedes, que nos dice que se puede conocer el volumen de un sólido según el volumen del líquido que se desplaza al ser sumergido. Así nos arroja el volumen del sólido irregular. Entonces escogí como ejemplo una piedra, una probeta, un líquido, agua, no sé. Tenemos en cuenta que BI significa volumen inicial, BF volumen final, BD volumen desplazado, o por ende volumen del objeto, es decir, de la piedra. Al tener el volumen inicial, ¿qué quiere decir el volumen inicial? Antes de ingresar la roca, la piedra, a la probeta, hay una cierta cantidad de agua. Al arrojar la piedra dentro de la probeta, el agua va a tender a subir. Ese valor es el final, y ese valor menos ese valor inicial que teníamos nos va a dar este valor, que es el valor de volumen desplazado, que vendría a ser lo que se desplaza el agua al arrojar la piedra dentro de la probeta y el volumen de dicho sólido irregular, que en este caso es la piedra. Aquí tenemos el algoritmo para solicitar el perímetro de nuestras figuras geométricas planas. Tenemos un inicio, tenemos entrada, proceso, salida. Tenemos que en el inicio vamos a solicitar lados o radio. Vamos a solicitar la información, que la información es, por ejemplo, vamos a solicitar el cuadrado, ¿sí?, el triángulo, el rectángulo, y a estas figuras les vamos a solicitar el perímetro y sus respectivas fórmulas que las vimos en el anterior gráfico, para así tener una salida, mostrar P, que es el perímetro. Ahí tendríamos fin a ese algoritmo. Aquí hay una muestra ya ejecutada en Excel. Por ejemplo, el cuadrado, P igual A más A más A más A igual 4A. Es decir, la suma de todos sus lados da el perímetro. Como cada lado mide 4, quiere decir que tenemos 16. En el rectángulo es A más B más 2 igual 2A más 2B. Quiere decir que el lado A más el lado A más el lado B más el lado B. Vamos a decir que en este ejemplo tenemos un lado A con 5, un lado A con 5, un lado B con 10 y el otro lado B con 10.
y nos da la suma de 30. Y bueno, así podemos ver, observar esta gráfica, el algoritmo que hicimos anteriormente nos sirvió para diseñar esta gráfica que nos permite encontrar el resultado de una manera más fácil, en este caso el perímetro. Vamos ahora a ver el de las áreas. Dice que tenemos igual entrada, proceso, salida, información, fin, inicio, y vamos a solicitar base. Altura, diagonal mayor, diagonal menor, perímetro, apotemo, radio. ¿Por qué esto? Porque esto es lo que se pide para hallar el área de nuestras diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, para hallar el área geométrica de este rombo me pide diagonal mayor y diagonal menor, ¿sí? Y multiplicarlas entre ellas. Aquí me pide para el hexágono que el área es el perímetro por el apotema sobre 2. Vamos a seguir. Esta figura, esta gráfica nos muestra, otra vez de nuevo en Excel, cómo tenemos, por ejemplo, nosotros aquí el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, igual las figuras de anteriormente, pero ahora con el área. Entonces, área base por altura nos da 100, ¿sí? La base es 10 y la altura es 10, nos va a dar un valor de 100. Con el paralelogramo, por ejemplo, la base por la altura nos da 15, porque 5 por 3, 15. En el tema de la circunferencia o el círculo, el área es pi por radio elevado al cuadrado. Quiere decir que si el radio es 10 elevado al cuadrado, nos va a dar la respuesta de 314. Esa sería el área de este círculo. Si aquí le colocamos otro nombre, el software que hemos diseñado está diseñado para dar el resultado exacto. Aquí lo que les decía, por ejemplo, del polígono regular, del hexágono, es pi de perímetro por el apotema dividido en 2. Aquí tenemos los volúmenes de los sólidos regulares. Nuevamente tenemos el inicio, tenemos entrada, proceso, salida. Todos los algoritmos deben tener lo mismo porque es un proceso, es un paso a paso de lo que se tiene que preguntar, por decirlo así, o lo que tenemos que hallar paso a paso para llegar al fin, que en este momento sería la B, que es el volumen de cada sólido regular. Es exactamente igual. Si vemos la tabla que tenemos a continuación, vamos a ver que, por ejemplo, el volumen del cuadrado, del cubo, es elevado a la 3. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos que A equivale a 3 y 3 elevado a la 3 es 27, porque 9 por 3, 27. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el radio el volumen de la esfera, que nos dice que el volumen de la esfera es igual a 4 por pi, que recordemos que es 3,14, por el radio al cuadrado dividido 3. Si el radio de la esfera nos da 5, quiere decir que el volumen de esta esfera, de acuerdo al radio, es 104,6667. Entonces, estas tablitas nos arrojan exactamente el resultado que necesitamos. Y aquí tenemos el algoritmo para hallar el volumen del sólido irregular que les mostré de la probeta y la piedra. Es exactamente lo mismo, pero en esta ocasión les voy a mostrar es el volumen de nuestro sólido irregular, que en este caso sería una piedra. Aquí tenemos el ejemplo con el cuadro de Excel, exactamente igual. Volumen es igual a volumen inicial menos volumen final igual volumen desplazado o volumen del objeto. Tenemos como presencia líquido, objeto piedra, los datos que son valor inicial, valor final, los datos numéricos y el resultado del volumen de esta piedra, que es el objeto. Bueno, aquí hacemos notar que se vuelve a usar el principio de Arquímedes para hallar el volumen de un sólido irregular al sumergir el sólido irregular al que le queremos hallar el volumen. Este ha sido todo el trabajo. Espero que sea de su agrado y que la explicación sea coherente con nuestras imágenes. Hasta luego.